Hoy vamos a abordar el estudio del lenguaje desde una perspectiva de género, tomando como eje principal el pensamiento de Julia Kristeva, una de las teóricas más influyentes del siglo XX en lingüística, filosofía y psicoanálisis. Para comenzar, es importante aclarar que el lenguaje no es solo un medio para comunicarnos. El lenguaje organiza la manera en que pensamos, cómo relacionamos y cómo entendemos nuestra identidad. Desde esta perspectiva, estudiar el lenguaje implica que también estudiar el poder, la cultura y las desigualdades sociales. Julia Kristeva nace en Bulgaria y desarrolla su trabajo intelectual en Francia, en un contexto marcado por el estructuralismo, el psicoanálisis y los debates feministas. Su obra surge en un momento histórico en que las mujeres comienzan a cuestionar su exclusión del conocimiento y de los discursos académicos tradicionales. Kristeva se pregunta, ¿quién tiene derecho a hablar? ¿Qué formas en el lenguaje son consideradas válidas? ¿Y cuáles han sido históricamente silenciadas? Estas preguntas son fundamentales para entender la relación entre lenguaje y género. Durante siglos, el discurso dominante fue construido desde una mirada masculina, racional y normativa. Las mujeres, cuando accedían a la palabra, debían adaptarse a ese modelo para ser escuchadas. El aporte de Julia Kristeva consiste en demostrar que esta jerarquía no es natural, sino histórica y cultural. El lenguaje ha sido organizado de tal forma que privilegia ciertas formas de expresión y excluye otras, muchas de ellas asociadas a lo femenino, como lo emocional, lo corporal y lo poético. Por esta razón, estudiar el lenguaje desde la perspectiva de Kristeva no solo es analizar palabras o textos, sino cuestionar cómo se construye el sujeto, cómo se define la identidad femenina y cómo el discurso puede convertirse tanto en una herramienta de opresión como de liberación. A lo largo de esta breve exposición analizaremos los aportes teóricos de Julia Kristeva, el estudio del lenguaje, su visión del género y representación femenina y la importancia histórica y actual de sus ideas. Aportes teóricos de Julia Kristeva. Julia Kristeva realiza uno de los aportes más importantes al estudio del lenguaje, al proponer que este no solo es un sistema de signos para comunicar ideas, sino también es un espacio donde se forma el sujeto y se expresan tensiones sociales y culturales. Uno de sus conceptos centrales es la distinción entre lo simbólico y lo semiótico. El lenguaje simbólico está asociado a las normas, la estructura gramatical, la lógica y el orden. Es el lenguaje que permite la organización social, la ley y el conocimiento científico. Históricamente, este tipo de lenguaje ha sido vinculado al poder, a la autoridad y a lo masculino. Kristeva introduce el concepto de lenguaje semiótico que se relaciona con el cuerpo, las emociones, el ritmo y musicalidad, lo preverbal y lo inconsciente. Este lenguaje no sigue reglas estrictas, se manifiesta con fuerza en la poesía, el arte y ciertas formas de escritura experimental. Tradicionalmente, lo semiótico ha sido asociado a lo femenino, a lo marginado dentro del pensamiento occidental. Kristeva no plantea una oposición absoluta entre ambos, sino que sostiene que todo acto de lenguaje surge de la interacción entre lo simbólico y lo semiótico. Sin embargo, la cultura ha privilegiado lo simbólico, relegando lo semiótico a un lugar secundario. Este enfoque permite analizar cómo el lenguaje dominante excluye ciertas formas de expresión y cómo esta exclusión tiene consecuencias directas en la manera en que se construyen las identidades, especialmente las femeninas. Además, Kristeva introduce el contexto de la intertextualidad que sostiene que ningún texto existe de manera aislada. Todo discurso está formado por múltiples voces, textos y significados previos. Esto rompe con la idea de una autoridad única del discurso y abre espacio para la reinterpretación y la resignificación del lenguaje. Perspectiva de género y representación. Desde la perspectiva de género, Julia Kristeva analiza cómo el lenguaje ha sido un instrumento clave para la exclusión histórica de las mujeres. No se trata solo de quien habla,
sino de qué formas de hablar son consideradas legítimas. Durante siglos, el discurso dominante definió lo masculino como racional, objetivo y universal, mientras que lo femenino fue asociado a lo emocional, lo corporal y lo irracional. Esta división se reflejó directamente en el lenguaje, donde la voz femenina fue desvalorizada o silenciada. Kristeva sostiene que la mujer ha sido representada en el discurso como el otro, es decir, como aquello que no encaja completamente en el orden simbólico dominante. Esta representación ha limitado la posibilidad de que las mujeres se expresen desde su propia experiencia, sin ser juzgadas o corregidas. Frente a esto, Kristeva propone que las mujeres pueden desestabilizar el lenguaje tradicional mediante nuevas formas de escritura y expresión. Estas formas no buscan reemplazar el lenguaje dominante, sino cuestionarlo y transformarlo desde dentro. La escritura fragmentada, poética y corporal se convierte entonces en una herramienta de resistencia. A través de ella, la mujer no solo habla, sino que redefine los límites de lo que puede ser dicho. Además, la intertextualidad permite a las mujeres apropiarse de discursos previos y resignificarlos, creando nuevos sentidos. Esto es especialmente importante en la literatura y el arte, donde las autoras pueden dialogar con textos tradicionales desde una mirada crítica y transformadora. Así, Julia Kristeva no propone un lenguaje exclusivamente femenino, sino un lenguaje más inclusivo y diverso, capaz de reconocer múltiples formas de subjetividad y experiencia. Importancia, consecuencias históricas y actualidad. La importancia de Julia Kristeva en el estudio del lenguaje con perspectiva de género radica en que rompe con la idea de que el lenguaje es neutral y universal. Para ella, el lenguaje está profundamente ligado a las estructuras sociales, culturales y de poder, las cuales históricamente han favorecido una visión masculina del mundo. Desde una mirada histórica, las teorías de Kristeva permitieron cuestionar la forma en que la cultura occidental ha construido el significado. Durante siglos, el discurso dominante consideró válido únicamente el lenguaje racional, ordenado y lógico, mientras que otras formas de expresión, como lo emocional, lo corporal o lo poético, fueron consideradas inferiores o caóticas. Estas formas, además, fueron asociadas a lo femenino. Las consecuencias de esta jerarquización lingüística fueron claras. Las mujeres fueron excluidas de los espacios de producción del conocimiento. Sus discursos fueron deslegitimados o interpretados como poco científicos. A su vez, se reforzó la idea de que la mujer debía callar y adaptarse al lenguaje masculino para ser escuchada. Kristeva propone una ruptura con este modelo al afirmar que el sujeto se construye dentro del lenguaje, pero que ese lenguaje puede transformarse. Al reconocer la importancia de lo semiótico, lo corporal, lo emocional, lo no normativo, abre la posibilidad de nuevas identidades discursivas, especialmente para las mujeres. En el ámbito académico, sus ideas influyeron profundamente, como en los estudios feministas, el análisis crítico del discurso, la teoría literaria, la filosofía contemporánea. En la actualidad, el pensamiento de Julia Kristeva sigue siendo relevante para analizar debates, como el lenguaje inclusivo y no sexista, la representación de las mujeres en los medios de comunicación, las narrativas sobre identidad, cuerpo y género, la manera en que el discurso moldea nuestras relaciones sociales. Por lo que su aporte nos permite entender que cambiar la forma de hablar y escribir también es cambiar la forma de pensar. Para concluir, el estudio del lenguaje desde la perspectiva de género a partir de Julia Kristeva nos invita a reflexionar sobre algo fundamental. El lenguaje no solo describe la realidad, sino que la construye. A lo largo de la historia, el lenguaje ha sido un espacio de exclusión para las mujeres, no solo por la falta de acceso de la educación, sino porque las formas de expresión asociadas a lo femenino fueron consideradas menos válidas. Julia Kristeva nos ayuda a comprender que esta exclusión no es natural, sino cultural
e histórica. Su teoría demuestra que el lenguaje está en constante transformación y que pueden abrirse a nuevas formas de subjetividad. Esto significa que las mujeres no necesitan adaptarse completamente a los discursos dominantes para ser reconocidas, sino que pueden redefinir el lenguaje desde sus propias experiencias. Además, Cristeva nos deja una enseñanza clave. No existe una única forma correcta de hablar o escribir, y al reconocer la diversidad lingüística es un paso esencial hacia la igualdad. Al permitir la coexistencia de lo simbólico y lo semiótico, se amplían las posibilidades de la expresión humana. En un mundo actual donde se discuten temas como la equidad de género, la identidad y la representación, las ideas de Julia Kristeva siguen siendo una herramienta crítica para analizar cómo el lenguaje puede oprimir, pero también liberar. En definitiva, estudiar el lenguaje desde una perspectiva de género no solo es un ejercicio académico, sino un acto de conciencia social que nos permite cuestionar el pasado, entender el presente y transformar el futuro.